nuestras vidas, te rogamos en esta tarde, quédate con nosotros, Espíritu Santo. Quédate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar a partir del versículo 1 en adelante. Los filipenses empiezan por... Primer libro de Samuel. ¿Cómo empieza? Dice así: los filisteos Los filisteos. juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Quiero que vayamos al versículo 22. Dice así: entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió el ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Quiero que vayamos al versículo 32, por favor. Y dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muy muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora quiero que vayamos al versículo 42. Es que ya está confundido. Y dice así: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra,
Y así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén y amén. En 1953, Hillary y Norgay fueron los que por primera vez subieron el monte Everest. Pero antes de ese gran hecho, ningún hombre sobre la tierra lo había podido lograr. Porque todos aquellos que lo habían intentado habían fracasado y no habían podido tener éxito. Y gracias a los fracasos de los demás, los que querían intentarlo, desfallecía su corazón y no querían hacerlo, porque era algo imposible hacer para el ser humano. Pero en un momento dado, estos dos hombres lograron lo impensable y lo que era imposible para el hombre, llegar a conquistar esta montaña. Pero no solamente ellos lo conquistaron, sino que después de ese gran suceso, más de 6,000 veces hombres lo han podido lograr. Y hoy en día, esa montaña que parecía ser imposible, hoy en día es muy fácil de alcanzarla, porque se dieron cuenta que alguien sí pudo lograrlo y empezaron a creer y a decirse, es posible lograr lo impensable. Y en la vida es lo mismo que nos sucede cuando estamos frente a una montaña. Muchas veces a las personas los detiene, no tanto como las cosas que ellos viven, por la falta de dinero o las circunstancias. Lo que detiene a una persona para alcanzar un objetivo es el no puedo y el imposible que está en nuestras mentes. Esos imposibles están arraigados en la mente y por tal razón les cuesta a las personas avanzar y conquistar lo que quieren y lo que tienen delante. Y esto se da por diferentes causas, por diferentes motivos. Por ejemplo, los fracasos que no solamente ellos tuvieron en algún momento de su vida, sino los fracasos que han visto de los demás, y por eso ellos adoptan esa mentalidad de decir, no se puede, es imposible para nosotros, ¿para qué seguir intentándolo? Si los demás lo fracasaron, yo también lo voy a hacer. Quizás por la enseñanza que nosotros hemos recibido, porque desde pequeño se nos enseñó que para nosotros, por la forma en que hemos crecido, por las circunstancias de la parte económica, no podemos soñar más de lo que podamos soñar, porque no es posible para nosotros alcanzar lo que los demás se han alcanzado. Y vemos en la televisión, en los programas, cómo los grandes hombres y mujeres que sí pudieron lograrlo, y a veces pensamos, tan chévere podría ser que pudiéramos en algún momento llegar donde ellos llegaron, pero ¿para qué me hago falsas esperanzas si para mí no es posible? Porque eso fue la enseñanza que desde pequeño nos inculcaron y está arraigada en nuestras mentes. O tal vez por las circunstancias. Crecimos en un hogar y en una familia de bajos recursos, que no teníamos posibilidades. Muchas veces el pensar de ir a una universidad es imposible, porque si nuestros padres o nuestros abuelos no pudieron hacerlo, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Si las circunstancias dictaminan que no es posible, porque no tenemos el dinero suficiente para poder lograr tener una carrera universitaria o poder llegar a conquistar algo que quisiéramos tener. Las circunstancias que nos rodean muchas veces hacen que nosotros adoptemos una mentalidad de derrota y hace que tengamos temor a poder conquistar, porque parece ser que es pérdida de tiempo. O en muchos casos hay algunas personas que lo intentaron alguna vez, pero fracasaron y no volvieron a intentarlo porque se desanimaron y no siguieron adelante. Estos y muchos ejemplos hoy nos están afectando nuestra mente, nuestra vida, y es por tal razón que nos están deteniendo para poder llegar a nuestro objetivo, para poder llegar a la meta que nosotros queremos tener y llegar. Y esos son llamadas fortalezas mentales.
que no dejan seguir adelante y creer a la persona por sus objetivos. No sé si ustedes algún momento han pensado o les ha venido a la mente algo que es difícil creer y decir, pero es que por más que yo quiero creer, por más que yo quiero tener como una mentalidad diferente, me cuesta. Porque es que al ver lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando, eso es imposible. Y en muchas ocasiones dejamos ir esos sueños por conformarnos con lo que tenemos y decir, me tocó conformarme con esto porque pensar en lo que queríamos tener, eso es imposible. Y eso no solamente estamos hablando de cosas de nuestros sueños, también estamos hablando de cosas personales, cosas en la familia, cosas que hemos visto durante muchos años lo mismo y pensamos que como hemos vivido lo mismo, ¿para qué soñar por algo diferente? Si es el común denominador en nuestra vida lo que estamos evidenciando. En la Biblia nos dice algo acerca de esto. Y nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí lo que el Señor nos está diciendo, cambien su manera de pensar y su manera de vivir para que entonces puedan saber cuáles son esas cosas buenas, agradables y perfectas que Dios quiere que nosotros tengamos y que vivamos en esta tierra. Porque Dios tiene planes maravillosos y perfectos para cada uno de nosotros. Pero esas fortalezas mentales no nos dejan creer a lo que Dios nos dice, ni mucho menos nos deja perseguir y llegar a la conquista. Y esas fortalezas en la persona afectan en la vida personal. Nos afecta porque afectan nuestras emociones. Muchas veces nos frustramos y caemos regularmente en desánimo, porque al ver que no podemos conquistar, entonces empezamos a tener esos conflictos emocionales y decir, pero ¿para qué seguir adelante si no se puede? Esas fortalezas mentales hacen que nos desanimemos y aún no queramos ni siquiera orar al Señor, porque ¿para qué orar si sabemos que es imposible? Entonces, ¿para qué perdemos más el tiempo? Pero también afecta la parte laboral. Muchas veces queremos cambiar nuestro trabajo, queremos conquistar, ir a una empresa o tener aún nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, pero las circunstancias, nuestra mentalidad nos detienen porque nos da miedo y temor el fracaso, o porque lamentablemente porque estamos tan afectados por nuestra mentalidad que ni siquiera tratamos de intentarlo. Y en vez de intentar, lo que hacemos es adoptar y conformarnos con las cosas que tenemos a diario, con un trabajo común y corriente, con algo que nos da seguridad pero que no nos está haciendo avanzar y conquistar. Pero también nos está afectando en la parte espiritual, porque cuando nuestra mentalidad es diferente, ni siquiera queremos buscar a Dios. Porque ¿para qué hacernos falsas esperanzas buscando a Dios? Si ni siquiera nosotros mismos creemos en que podamos cambiar nuestra vida, mucho menos vamos a creer en alguien que no vemos que va a poder cambiar nuestras vidas o nuestra familia o lo que estamos evidenciando. Y eso nos afecta considerablemente todo en nuestra vida. Área personal, área laboral y área espiritual nos está afectando. Nuestra visión empieza a cambiar. Y empezamos a conformar y no a luchar por nuestros sueños. Porque el temor nos agobia, porque la imposibilidad está ahí, es como si estuviéramos presos y no pudiéramos salir donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y esto, el enemigo lo sabe muy bien, porque él lanza esos dardos de fuegos
y hace que vivamos pensando todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros pensemos. No sé si ustedes alguna vez lo han pensado, en que tienen proyectos y se hacen planes, y al ir a ejecutarlos viene un pensamiento y que les dice: no lo hagan porque van a fracasar, no lo hagan porque no hay dinero, no lo hagan porque ustedes no van a poder hacerlo. Y muchos pensamientos llegan a nuestra mente y nos hacen detener y retroceder, y no podemos seguir adelante. Y eso fue lo que les pasó al pueblo de Israel, el ejército de Israel con Saúl, el pasaje que nosotros leímos. Dice la Biblia que salió el pueblo de Israel con Saúl, que era el rey, al campo de batalla, pero también salió el enemigo, que eran los filisteos, con un paladín, o sea, un gigante, aproximadamente medida casi 3 metros de altura, pero tenía una armadura que pesaba muchísimo, y además era temible entre los ojos de los demás. Y lo que hacía este paladín era que todos los días, como si fuera el alimento diario de Israel, salía diciendo palabras siguientes, diciéndoles que no había ninguno que podía derrotarlo, y que si ni siquiera se atrevieran a intentarlo, porque él mismo los iba a destruir, e iba a coger la carne de sus vidas y lo iba a dar por comida de las aves. Y todos los días empezaba lo mismo, diciendo palabra tras palabra, y esto hizo que el pueblo de Israel con Saúl se amedrentara tanto que no se atrevieron a ir a la guerra. Y dice la Biblia que aún ellos decían: ¿no ha visto este hombre gigante? Es imposible derrotarlo, no se puede derrotarlo. Y nunca en la Biblia dice que el pueblo de Israel, que el ejército de Saúl pasó la línea, por decirlo así, de batalla para ir a la guerra. No pudieron, porque el temor los agobió y se quedaron paralizados literalmente por las palabras de un gigante. Porque tampoco Goliat lanzó ni una lanza y tampoco le lanzó absolutamente nada. Solamente con sus palabras atemorizó a todo el ejército de Israel. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros. Todos los días estamos escuchando voces. Pero no estoy diciendo esas voces que parece que uno estuviera loco, no. Estoy hablando de esas voces que vienen a nuestro pensamiento, que son enviados directamente desde el infierno y que nos están diciendo: no se puede, es imposible, no lo hagan, ustedes no van a poder, ustedes no tienen la capacidad, ustedes no tienen la fortuna que los demás tienen. Y hace que nos detengamos y nos paralicemos para no ir a la conquista. Y eso es lo que todos los días parece ser que estamos escuchando. Palabras de desánimo y de derrota. Pero aquí viene algo que pasó diferente, y es que al escuchar las palabras, David, de lo que estaba diciendo este filisteo, David no creyó a las palabras de Goliat, sino creyó a lo que Dios estaba diciendo. Y este David, cuando escuchó, se indignó por las palabras que estaba escuchando, y él dijo: no hable así, porque lo que está haciendo es irse en contra del Dios a quien nosotros estamos sirviendo, al Dios de los ejércitos. Y cogió la jabalina, cogió la honda y fue y derrotó a este gigante que tenía amedrentado a todo un gran ejército. Y esto es lo que realmente muchas veces nos afecta. Voces, porque el enemigo no nos puede tocar, pero sí puede afectar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y por tal razón, yo lo podría llamar así, vivimos como vivimos. Porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es bendición, que conquistemos. Pero nos estamos pasando más la vida escuchando las voces del enemigo, y esto nos está atemorizando y nos está haciendo frenar para que no conquistemos lo que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Por eso hoy vine a decirles que Dios quiere que nosotros seamos esos conquistadores de gigantes,
que sin importar lo grande y temible que se vea la cima, Dios desea que alcancemos y la conquistemos. Dios desea que cambiemos nuestra mentalidad, que pensemos como Él piensa, porque en la mente de Dios no existe la derrota, no existe el no puede, el no puedo, no existe los imposibles, y es porque es necesario pensar como Dios piensa. De esa forma y de así, y solamente así lograremos llegar a la conquista, pensando como Dios piensa. Porque David tenía un espíritu diferente, era una mentalidad renovada. Y no dejó que ningún paladín, ningún gigante amedrentara su vida, sino que él escuchó lo que Dios estaba diciendo y era: yo les voy a dar la victoria. Yo soy el que les voy a derrotar a su enemigo. Y David, siendo un jovencito, menospreciado por su familia, que no era nadie para los demás, él se convirtió el que derrotó a el gigante que ni siquiera el rey y todo su ejército lo habían podido lograr. Moisés, un viejito, más de 80 años, que ya había vivido un fracaso, pero que el Señor lo había llamado para que sacara a Israel de Egipto. Moisés se levantó y fue el que sacó a Israel de la esclavitud a llevarlo a la tierra prometida. Y aunque Moisés era un viejito, no tenía fuerzas, fue quien Dios usó para darle esa gran conquista y llevarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Pero tenemos también el ejemplo de Gedeón, un hombre que asimismo se veía que no era nadie. Cuando Dios lo llamó y le dice que va a ir a derrotar a todos los enemigos, a los madianitas, Gedeón dijo: no lo voy a hacer porque yo soy nadie. Yo soy el menor de mi familia y yo no tengo la fuerza ni la capacidad para ir a hacerlo. Pero el Señor, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, mudó su pensamiento y logró derrotar a todos los enemigos de Israel, a todos los madianitas. Pero estos grandes hombres de Dios dejaron de ser esos pusilánimes, esos que no tenían la posibilidad de alcanzar, o que quizás atemorizados y todos, lograron alcanzar el objetivo de derrotar a sus enemigos y de hacer todo lo que Dios quería que hicieran. Pero todos estos hombres, a pesar de que no eran nada, que ni tenían oportunidades y ni se creían capaces de hacerlo, lograron hacer lo impensable, porque tenían al Espíritu de Dios sobre sus vidas. Y por eso, si tú quieres ser un conquistador de gigantes, necesitas al Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor es el que va a hacer que tu mentalidad sea transformada, que tu vida cambie por completo. El Espíritu del Señor va a hacer que tu vida no sea como la que vives hoy en día. Él es el que te va a dar la capacidad, el que te va a ungir, el que te va a transformar para que así puedas conquistar y llegar a la victoria que tanto estás necesitando y lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Amén. Por eso es importante entender que si tú tienes el Espíritu de Dios, lo tienes absolutamente todo, y Él te capacitará para arribar a esos grandes gigantes. Necesitas al Espíritu del Señor para poder lograr obtener esas grandes victorias que tanto necesitas. Amén. Quiero darles un ejemplo para terminar. Ustedes saben quién es el rey de la selva, ¿cierto? Es el león. Pero quiero darles unos datos importantes. El más fuerte de la selva no es el león, es el elefante por su corpulencia. El más rápido de la selva no es el león, es el guepardo. Y el más inteligente no es el león, es el chimpancé. Esto, según estudios que han sacado, dicen que entonces, ¿por qué el león es el rey de la selva si parece ser más débil que los demás?
En la Biblia nos dice, hay 3 y hasta 4 cosas que caminan con elegancia. El león con su gran melena, que sin miedo reina en la selva. Eso quiere decir que aunque el león no sea el más fuerte, que aunque el león no sea el más veloz ni el más inteligente, el león es el rey porque en su mente lo es, porque sabe quién es y eso lo hace el rey de la selva. Así que les vine a decir que lo que importa es quién eres en Jesús, no lo que parece que ven los demás y lo que puedas llegar a pensar de ti. Porque Dios te llamó y te capacitó para que fueras más que vencedor. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es necesario dejar de pensar en el no puedo, en el imposible, y cambiemos nuestra manera de pensar. Porque lo que está delante de ti, Dios quiere que tú lo conquistes. Dios está contigo, Dios te va a capacitar para que esa conquista la puedas llegar a obtener. Y es el Espíritu de Dios quien te va a ungir para que seas ese gran conquistador. Así que vamos hacia adelante, porque Dios, a quien tú hoy has creído, está contigo y Él te creó para que seas ese conquistador. Dios quiere que tú te conviertas en un gran conquistador, en que puedas alcanzar todas las promesas que ya están allí estipuladas para cada uno de nosotros. Pero de la única forma es que mudemos nuestro pensamiento. Y eso es gracias al Espíritu del Señor. Así que hoy, yo sé que hoy tenemos por delante muchas conquistas, muchos sueños, muchas cosas que queremos lograr y hoy en día no hemos podido lograrlo y alcanzarlo. Nos da miedo y temor en muchas ocasiones avanzar y en muchas veces nos hemos devuelto en nuestro camino. En otras ocasiones hemos adoptado en cambiar planes, porque los planes que teníamos antes parece ser que no se van a poder hacer realidad, porque es imposible para nosotros, por nuestras circunstancias, por nuestra mentalidad, porque parece ser que nuestra vida está limitada por todo lo que nos ha afectado durante toda nuestra vida. Y yo sé que hay muchas cosas que ustedes han querido tener, pero todavía ni siquiera se han lanzado por temor, por la mentalidad, porque parece ser que hay una fortaleza aquí en nuestra mente que nos limita y que no nos deja creer todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tus hijos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú seas puesto por cabeza y no por cola. Dios quiere que tú alcances todos tus sueños, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué hemos dejado de creer todas esas cosas buenas? Porque esto, lo que está aquí adentro, nos está impidiendo alcanzar todas esas buenas cosas. Y en muchas ocasiones, cuando empezamos a ver cosas maravillosas que están pasando, parece ser que están cambiando, viene esa mentalidad de decir, lo bueno no dura para siempre. Y eso es un refrán que salió fue del mundo, del enemigo, porque lo bueno sí dura para siempre si Dios lo bendice. Amén. Si Dios lo hace, lo bueno va a durar para siempre. Así que hoy, el que diga yo necesito cambiar esta mentalidad, yo quiero conquistar, yo quiero tener todo lo que Dios tiene ya preparado para mí, quiero que se pongan de pie y vamos a pedírselo al Señor, porque Dios no quiere que sigas así como vas, limitándote, pensando que no puedes, pensando que es imposible ver algo diferente de lo que has estado viviendo y evidenciando en tu vida y en tu familia.
Y es necesario dejar de pensar como el mundo está pensando y empecemos a pensar como Dios piensa. Porque, como dice la Biblia, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo te doy gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti. Y es verdad, Señor. Muchas veces nos da miedo avanzar. Muchas veces ni siquiera nos estamos atreviendo a seguir adelante porque nos cuesta creer que tú vayas a hacer algo con nosotros. Nos sentimos indignos, Señor. A veces ni creemos. A veces nos cuesta decir, ¿será que pasará algo nuevo y diferente en mi vida y en mi familia? Por eso hoy yo quiero que pongan delante de ustedes, delante del Señor, sus vidas y que le digan, Señor, necesito que cambies esta mentalidad. Cambia todo en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hoy el Señor nos unja para esa conquista. Que el Señor hoy nos capacite para conquistar y para alcanzar esa cima que parece inalcanzable. Dios lo quiere hacer realidad con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Mientras adoramos, Señor, haz algo con nosotros. Yo no quiero ver cómo los demás conquistan, yo no quiero ver cómo los demás prosperan y cómo tienen esas grandes bendiciones. Yo quiero ser uno de ellos también. Yo quiero ser uno de ellos que conquistan y derrotan esos gigantes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les doy gracias. Quiero que allí donde están presenten esos sueños que todavía no han podido lograr. Esas cosas que parecen inalcanzables. Quiero que presenten delante del Señor esas cosas que al parecer como que no van a cambiar. Preséntaselo al Señor. Y dile, Señor, cambia esto. Quita esos imposibles de mi vida. Quita eso que está estorbando mi camino, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo yo te ruego. Transforma nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que hoy hagas algo en medio nuestro, Señor. Fuego del cielo, Señor. No te conformes más por lo que está pasando. Dios no quiere que vivas lo que estás viviendo. Dios quiere darte más de lo que has soñado y has esperado. Dios nos dio esa capacidad para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y Dios quiere darte esas grandes victorias. En el nombre de Jesús. Dios quiere hacerlo con cada uno de ustedes. Dios quiere que ustedes sean puestos por cabeza y no por cola. Dios quiere que ustedes logren vencer ese gigante que les ha traído aflicción por muchos años, que ha hecho que detengan muchos sueños en sus vidas. Dios quiere quitarlo de en medio de ustedes. En el
Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Y si todavía les cuesta creer, pongan su mano allí en su cabeza y dile: Señor, cambia mi mentalidad, Señor. Renunciamos al conformismo. Renunciamos a la incredulidad, Señor. Renunciamos al no se puede, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo te ruego, muda nuestro pensamiento, Señor. Muda nuestra manera de pensar. Queremos pensar y ver la vida como tú la ves, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias. Transforma por completo todo en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, Espíritu Santo. Para mí eso era un imposible. Cuando yo veía el querer estudiar, era imposible para mi vida. Por mi parte económica, por mi área laboral y porque me habían instruido en mi mente que no se podía, porque no había posibilidad humana de poder alcanzar mi objetivo. Pero el Señor me dijo: sí se puede, sí se puede. Y aunque con incredulidad, con muchas dudas, lo hice. Hoy puedo decir: pude conquistar un gigante que para mí era imposible lograrlo. Pude alcanzar mi sueño que por tantos años había luchado y que había tenido anteriormente una derrota. Porque no había podido lograrlo anteriormente, lo volví a intentar y el Señor me dio la victoria. Y es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Quizás lo han intentado muchas veces. Quizás han intentado alcanzar un sueño. Han intentado lograr cambiar algo en sus vidas o en sus familias. Y todavía no lo han podido lograr. El Señor quiere que ustedes lo vuelvan a intentar. Porque Dios les está diciendo: sí se puede lograr. Sí se puede alcanzar. Dejen de soñar y vayan a la práctica. Dejen de estar pensando que no es para ustedes un mejor futuro. Dejen de estar pensando que para ustedes no es posible alcanzar lo que los demás han logrado alcanzar. Dios lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Y yo sé algunos de sus sueños, pero muchas veces los he visto, parece ser, que se están rindiendo. Parece ser que quieren cambiar de planes. Y el Señor hoy les está diciendo: no vayan a cambiar de planes, porque yo lo voy a hacer realidad. Yo lo voy a hacer realidad. No se sigan conformando con lo que tienen. No se sigan conformando con la situación. Porque parece ser que están pensando y decir: me va a tocar vivir para siempre así como estoy viviendo. Parece ser que me tocó esto. Y el Señor les está diciendo: no, señor. No, señora. Así no son las cosas. Si yo les digo algo, es porque lo voy a cumplir. Te doy gracias, Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Y gracias a esas cosas que han estado pensando, han venido desánimo. Como que se están acabando las fuerzas y decir: pero ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir intentándolo? Si no se va a poder hacer. Lo que continuamente estoy viendo me hace creer que no es posible lo que un día soñé o lo que había propuesto en mi corazón algún día. Y eso es lo que hoy quiere que el Señor lo presenten delante de Él. Y aunque ustedes no puedan, es Él el que lo va a hacer. Porque así como lo hizo con Gedeón,
Él se va a vestir de ustedes, Él les va a capacitar para lograr ese objetivo. Porque no es como tú te ves, ni es como el mundo les está viendo, sino es como Dios les ve. Dios los ve, mujeres y hombres esforzados y valientes, que no solamente les ama con amor eterno, sino que ha planeado darle cosas maravillosas con ustedes. Es con ustedes, no es con otros, es con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Así que no busquen reemplazos. Así que no busquen que diga, Señor, hazlo con otro, como lo hizo con Moisés. Porque Moisés lo dijo, Señor, hazlo con otro, no conmigo. Pero el Señor le dijo, es que contigo es que yo lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Así que yo les puedo decir de mi corazón, nunca dejen de soñar. Nunca dejen de perseguir esos sueños y esos proyectos que están en su corazón. Porque aunque parezca que sea imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo, absolutamente todo, se hace realidad. Y cuando vengan esos pensamientos y aún sus emociones empiecen a tambalear, digan, no, yo voy a creer a lo que Dios me dijo. Y yo voy a seguir insistiendo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios me lo prometió, Él mismo lo va a hacer realidad. En el nombre de Jesús. Yo presento sus hogares. Presento delante de ti, Señor, sus hijos. Presento delante de ti esos sueños, esos proyectos. Y yo te ruego, Señor, que tú a partir de ahora pongas tu poderosa mano a favor de ellos y les des esa gran victoria que tanto necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te ruego que les des esa gran victoria que tanto necesitan, Señor. Que aun cuando vean hecho realidad ese sueño y que uno a pesar de ver, Señor, uno dice, es imposible, pero lo he logrado, que ellos lo experimenten en sus vidas a partir de ahora, Señor. Que aún, Señor, como los discípulos, de ver tanta bendición, lo que hicieron fue postrarse y adorarte a ti, porque fue algo imposible, pero que se hizo realidad en sus vidas, Señor. Y yo te ruego que cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, se conviertan en esos conquistadores de gigantes, Señor. Que no haya nada que se interponga en sus caminos, que ellos no derroten. Y dales esa gran victoria que tanto necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les ha visto. Y ha visto cómo ustedes se han sentido frustrados muchas veces por muchas cosas. Y esta palabra es para cada uno de ustedes. Porque Dios quiere hacerlo con ustedes. Así que no al conformismo. Y cambiemos nuestra mentalidad. Porque Dios quiere que ustedes conquisten estas grandes victorias, Señor. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Extiende tu mano a favor de tus hijos y de tus hijas, Señor. Aún en mi vida, Señor, hay gigantes que parece ser que son imposibles para mí a lograr y alcanzar. Pero yo te ruego, derrota ese gigante y dame la victoria, Padre. Y danos a cada uno de nosotros esa gran victoria que necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Sigan soñando. No se detengan. Avancen y conquisten. Porque Dios está con ustedes. Creamos a lo que Dios nos ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer realidad. Y Él lo va a hacer con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que demos ese fuerte aplauso, Señor.